Listo, buenos días. Vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Corintios 7. Llevamos ya 3 semanas con este estudio porque ha sido muy interesante eh, y aclarante, sobre todo, para poder entender estas cosas de las relaciones, sobre todo de las relaciones eh, hombre-mujer, que Pablo establece muy bien aquí en esta carta, aunque ya la había hablado antes en otra carta que no aparece en el canon. Y también va a volver a hablar en la segunda carta de Corintios, vuelve a hablarles a ellos sobre esta parte de las relaciones matrimoniales y también de los solteros y los casados. Entonces voy a compartirles la pantalla de lo que hasta ahora llevamos. Ah, Vamos por qué capítulo. todos lo vemos, ¿cierto? Todos pueden verlo, ¿sí? ¿Por qué versículo vamos? Sí, ¿Todos lo señor. pueden ver? Sí, sí, señor. Ok. Sí, perfecto, sí, señor. Miren que de este lado está la parte del Señor Jesús y y el mandamiento, que simplemente el mandamiento está aquí en los versículos, en este versículo 10, 11 y 12, 10 y 11, donde el mandamiento habla oiga, miren lo que dice Mateo 19 que el Señor está recordando del Antiguo Testamento. Todo lo demás lo dice en vía de concesión, como dice aquí, como una opinión de parte de Pablo, pero Pablo establece que esa opinión no es simplemente que sea mi opinión, es que yo también tengo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me guía cuando les estoy hablando acerca de cosas. Entonces, por eso está dentro del canon como palabra de Dios y no como un libro de un manual de cómo llevar los matrimonios, sino está dentro del canon de esto es lo que dice Dios. Quiero, antes de continuar, eh, recalcar sobre los puntos básicos con los cuales Pablo está enseñando acerca de las relaciones matrimoniales. La primera parte está aquí. Todos pueden ver el cursor, que parece una crucecita. Sí, señor. ¿Sí? Ok. Sí. Dice, cada hombre con su mujer. ¿De qué está hablando ahí? Perdón. Cada hombre con su mujer habla del matrimonio y dice que cada hombre con su mujer es la solución para el problema de la fornicación. Entonces, este cuento de que podemos ser poliamorosos, mentira, eso es una mentira grande y grave que están ahora pululando en todas partes del mundo. Podemos ser poliamorosos, podemos ser, ¿cómo es que dicen? Somos pareja, sí, así me pregunta. Podemos ser parejas liberales, lo cual significa tú te acuestas con quien tú quieras, yo me acuesto con quien yo quiera, pero los dos nos amamos y nosotros vivimos juntos, liberales. Y podemos hacer, eh, si estoy hablando cosas que no son, me cuentan, porque esto es lo que yo he escuchado de personas, no, y he leído además. Podemos hacer swapping. Escuchen bien las palabras, porque además le ponen todo la, la, la verborrea, pues, para que las personas se la crean. Y es que mi esposa se va a vivir a tu casa durante un tiempo y tu esposa viene a vivir en mi casa durante un tiempo. ¿No les parece? Todo eso es fornicación. No se dejen meter cuentos. Todo eso es fornicación, porque la única solución para la fornicación es cada hombre con su mujer y cada mujer con su hombre y punto, se acabó. No freguemos tanto con eso. Las relaciones sexuales son perfectamente en Dios, pero solamente cada hombre con su mujer y ya, no hay más. Todo eso, ¿por qué? Porque está basado en lo que el Señor enseñó como un mandamiento aquí en el versículo 10 y 11. La mujer no se separe de su marido
el marido no abandone a su mujer, solamente hombre y mujer. Y solamente hay dos géneros, solamente existe hombre y mujer. No existe cualquier otro LGBTQ, no existe realmente. Tendrán algunas personas unas preferencias sexuales, como se les llama ahora, pero eso no quiere decir que se acabó el hombre y mujer, no, no, eso fue así. La creación fue hecha de esa manera. Las vasijas que somos nosotros fuimos creadas por el Dios de la creación así, y nada de evolución. No fuimos evolucionados de ninguna parte. Todo eso son un montón de mentiras con las cuales se han engañado a la humanidad durante todo el tiempo en que la humanidad cree que puede ser Dios. Ok. Vamos aquí al verso 14. Otro principio. Un cristiano en la familia puede llevarla a ser santa para Dios. Y estamos hablando de la manera en que las personas se comportan, de la moralidad de la que todo el mundo quiere escapar, porque es la moralidad de Dios. Todo el mundo quiere escapar de Dios para que no sea juzgado moralmente por él. Pero cuando hay un cristiano en una casa, sea el marido o sea la mujer, uno o el otro puede enseñar a su familia a vivir una vida completamente dirigida por las leyes del reino de Dios. Sin esa posibilidad, sin una persona dentro de la familia, es las familias disfuncionales que vemos. Ahora, que haya una persona creyente dentro de una familia no garantiza que toda la familia se vaya a comportar de manera cristiana, pero garantiza que hay un ejemplo de cambio, hay un ejemplo para vivir diferente. Siguiente principio se encuentra en el versículo 16, ¿lo ven? Ahora habla no solamente de la manera en que se vive, sino de la salvación. Dios puede usar a cualquier persona, cualquiera de los dos, marido o mujer, puede usarlo para convertir al otro, para llevar al otro a los pies de Cristo, para mostrarle al otro a través de la fortaleza y la convicción del Espíritu Santo que puede entrar en el reino de Dios. Muchas personas no entran al reino de Dios por temor. Muchas personas no entran al reino de Dios porque son ignorantes, como Pablo era ignorante. Pero cuando hay un creyente real en una familia, él sí puede quitar la ignorancia, él sí puede quitar el temor de la persona, él sí puede guiarlo a dónde está la verdad y en ese momento puede ser el instrumento del Espíritu Santo para convencer al otro para llegar a los pies de Cristo como Señor. Lo dice el versículo 16. El 18, creo, el 19. Dice que no importa quién seas, a qué etnia pertenezcas, de cuál país seas, qué constitución sigues, cuál grupo estás, etcétera. No, eso no es lo importante. Lo importante realmente es que se guarden los mandamientos del Señor. Entonces, una persona, cuando está en un matrimonio y en el matrimonio hay un creyente, ese creyente puede enseñar cómo es la forma de vivir en el reino de los cielos. ¿Cómo hace eso? Porque este creyente sabe cuáles son los mandamientos, la constitución del reino de los cielos, los mandamientos de Dios. Puede también llevar a alguien a ser salvo en Cristo, a que pueda colocar su vida en Cristo, a que el Señor Jesús sea su Señor personal. Y en ese caso, esa persona puede enseñar a la otra
cuáles son los mandamientos del Señor. Y en ese caso, el Espíritu Santo enseña en el corazón de la otra persona, de esa persona que lo conoció, enseña cómo se puede mantener una vida con el poder para cumplir esos mandamientos. Luego aprendimos en el versículo 22 que no nos debe interesar en qué estado está nuestra vida, mientras que el estado, perdón, no nos debe interesar en qué estado estamos para las personas o para el mundo, en qué estado estamos, sino que lo importante es en qué estado estamos con el Señor. Cerca, alejados, estamos prestos a estar con Él, estamos realmente entendiendo que Él es el Señor y somos sus esclavos, o estamos viviendo la contraparte. ¿Saben cuál es la contraparte? Volver a vivir como vivíamos antes, dependiendo del qué dirán de las otras personas que ni siquiera conocen a Dios y que nunca han hecho nada por nosotros. Que nos hemos matado por esas personas y realmente esas personas no tienen nada con nosotros, no tienen parte con nosotros. Vemos, voy a hacer un ejemplo tonto, pero yo soy juniorista, no, yo soy de Millonarios, entonces nos matamos entre ambos porque yo soy juniorista y yo soy de Millonarios. ¿Mí? Yo soy miembro de la familia Char. Pues no. Entonces, ¿qué? Solamente es que tengo afición por un equipo. No tengo por qué matarme por lo que el equipo diga. O porque si llevo la camiseta o no llevo la camiseta. Ese no es lo importante. Para el Señor, nosotros siempre llevamos su camiseta porque es que Él a nosotros nos ha sellado, escúcheme bien esa palabra, sellado. No hay forma de que se nos quite ese sello. Nos ha sellado con el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros que fuimos comprados por el Señor, no debemos hacernos esclavos de los hombres otra vez como éramos antes. Así es. Sería una tontería. Y por último, de lo que hemos aprendido como fundamentos, en el versículo 25, ¿lo ven? Aquí, 25. En el versículo 25 nos dice que el parecer de cada uno depende del grado de misericordia que haya entendido. O sea, cómo uno se muestra a los demás, cómo uno vive para los demás. Se muestra el grado en que yo he entendido cuál ha sido la misericordia de Dios para conmigo. Cuanto más yo sea misericordioso, yo sé que cuanto yo sea más misericordioso, es porque yo he entendido mejor cuán misericordioso ha sido Dios conmigo. Mientras más compasivo ha sido el Señor conmigo. Si yo soy generoso, es porque yo he aceptado con todo cariño que el Señor ha sido generoso conmigo. Si yo soy una persona agradecida y yo muestro el agradecimiento con los demás, es porque yo sé cuánto le debo al Señor por lo que Él ha hecho por mi vida. Yo sé que nada de lo que tengo es mío y yo sé que todo lo que tengo Dios me lo ha dado. Por lo tanto, soy agradecido y eso lo demuestro en mi manera de vivir. Por eso el Señor dice, piensen en todo lo que es de buen nombre, o sea, todo lo que viene de Él. No nos pongamos a pensar en lo que viene de los hombres, porque los hombres, al igual que nosotros, son egoístas como nosotros. No como el Señor que se dio a sí mismo por amor a nosotros. Ok, voy a parar ahí. ¿Algo que no se haya entendido? ¿Todos los principios están claros?
¿Todos? Perfecto. Parte bien. Ok. Vamos a continuar con el siguiente. Esto que viene es una interpelación muy interesante porque les voy a mostrar algo que nosotros debemos aprender en la palabra de Dios, que a veces Pablo hace, pero que es algo muy normal. Es algo muy normal. Miren bien. Versículo 29. ¿Lo ven acá? ¿Ven mi cursor? Sí. ¿O no? Sí, señor. Ok. Versículo 29. Pero esto digo, hermanos, el tiempo es corto. Miren bien. Aquí empieza con el tiempo es corto. ¿Tiempo para qué? ¿De qué tiempo estamos hablando? El tiempo es corto. Aquí no está diciendo el cronos, o sea, el cronómetro es corto, los días, meses, no. Está hablando el periodo en que estamos es corto. Pero miren esto interesante. Aquí al final dice, porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Lo ven? La apariencia de este mundo se pasa en el versículo 31. ¿Lo ven? Sí, sí, No. sí, señor. Ok, eso es como abrir un corchete aquí con el tiempo es corto y cierra el corchete aquí donde dice el mundo pasa. ¿Por qué el periodo es corto? Porque hay un periodo del que él está hablando o del que él va a hablar en el que él abre un corchete y cierra el corchete con la misma expresión pero de otra manera. Pasa. El tiempo es corto porque va a pasar y ahí está el corchete. Ahora, lo que hay dentro de ese corchete es la razón de por qué coloca el corchete ahí. Y es muy importante para nosotros que lo entendamos. Hay una, dos, tres, cuatro y cinco cosas que él remarca con respecto a que el tiempo es corto. Muy importante para nosotros esto. El tiempo, este periodo de tiempo en el que nosotros estamos y que ha durado más de 2000 años, es corto. ¿Qué es lo que él dice? Primera cosa, los que tienen esposa, o sea, los que están, Pasados. a los que están casados, vivan como si no estuviesen casados. ¿Qué significa eso? Entonces hay que vivir de acuerdo con los placeres. No, ya sabemos que no. Hay que vivir con otras mujeres. No, ya sabemos que no porque ya tenemos los principios anteriores. ¿De qué está hablando cuando habla de que el tiempo es corto y la apariencia de este mundo se pasa? Significa que definitivamente nada de lo que hay ahora es para siempre. Todo esto que hay es temporal porque el tiempo es corto y lo que ahora aparentemente es importante realmente no lo es, va a pasar. El matrimonio, hay que disfrutarlo aquí. Olvídense del cuento ese raro de vas a reencarnar 20 veces y entonces te vas a encontrar con tu esposa o el otro de que la trascendencia del chi hace que las personas se encuentren con su propio chi en el siguiente paso. Olvídense del cuento y no estén preguntando que si cuando nosotros muramos y estamos en el cielo, vamos a tener la misma esposa, o si vamos a tener 10 esposas o las mismas 10 esposas que compramos. Olvídense de ese cuento. Esto del matrimonio es algo temporal porque es la solución para ¿cuál problema? ¿Solución para cuál? Para la fornicación. Y por lo tanto, como en el cielo no habrá ese problema, no se necesita. No nos vamos a casar en el cielo. Seremos hermanos, seremos siervos de un mismo Señor. No sabemos cómo lo vamos a hacer, pero lo que Dios dice es que los que tienen esposa como si no la tuvieran, porque el tiempo es corto.
Entonces aproveche a su esposa. O sea, como si no la tuviera, pero ahora que la tiene, aproveche, por favor. Los que lloran como si no llorasen, a todos nos dicen, deja de llorar. No. Dios dice, miren, el llanto, yo hice que ustedes tuvieran unas, ¿cómo se llama estas cosas de aquí? Era las, por donde uno llora. Lagrimal. Bueno, eso, Lágrimas. los lacrimales, uno los tiene para llorar. Y cuando yo tengo dolor, lloro. Y si voy a reírme, y soy de las que personas que cuando se ríen y se carcajean, lloran, hay que llorar, hay que poner eso a llorar. Y hay que entenderlo, es algo temporal. Sí, se fue un ser querido, pero es temporal. Piense, ¿dónde está este ser querido? Así es. Hombre, Amén. que su risa, que su llanto se convierta en risa y su risa se convierta en llanto. Ese tipo de cosas es importante. Los que se alegran como si no se alegrasen. ¿Por qué? Porque también es temporal. Las alegrías van a terminar. No pretendas lo que todo el mundo te vende. Todos te venden el hecho de que si tienes dinero, tienes alegría por siempre, eres feliz. Mentira. Es una mentira. Las alegrías, tal como las tristezas, son cosas temporales y necesitamos entender que son cosas temporales por las cuales no podemos aferrarnos y no podemos quedarnos en ellas. Si tienes para comprar, como si no poseyeses. ¿Por qué? Un señor me dijo hace poquito en un taxi, señor, yo tengo me dijo el taxista a mí, yo tengo la siguiente filosofía. Cuando yo llegué al mundo, llegué pelado. Y cuando me voy del mundo, me voy pelado. Así que yo trabajo para vivir en este mundo y servir a los demás. Yo, ok. ¿Y tú eres cristiano? Es una filosofía de vida. Anda, ese man, oye, qué inteligencia espiritual para tener una filosofía de vida tan increíble. Ni siquiera se da cuenta que es una inteligencia espiritual. Pero es así. Nosotros podemos ser generosos porque nosotros sabemos que tenemos absolutamente todo. No nos ha faltado nada. Nada. Desde que el Señor es Señor, nunca nos ha faltado nada y no nos va a faltar nada. Esa es la verdadera fe. No importa lo que hagas o dejes de hacer, Dios jamás se va a separar. Incluso en el momento del hambre, Jesús nunca se va a separar de nosotros y sabrá cuándo debemos comer y cuándo no debemos comer. Debemos preocuparnos y cuando no debemos preocuparnos, no, el Señor dice, no te afanes. Ah, sí, preocúpate. Ah, sí, planea. Ah, sí, todas esas cosas, sí, perfecto. Pero debes confiar. Yo estoy aquí. Así que disfrutemos. Dice, los últimos son los que disfrutan de este mundo. Bueno, como si no lo disfrutaran. ¿Qué significa eso de los que disfrutan como si no lo disfrutaran? Bueno, los carnavales son específicamente una forma en la cual nosotros podemos entenderlo. Así es. 4 días de carnaval y al quinto día es un día en el cual se colocan la ceniza en la frente porque, ¿cómo se llama? Polvo eres y al polvo te vas a convertir. Pues eso es lo que significa esto. Hay que disfrutar este mundo, sí. A la manera de Dios hay que disfrutar este mundo a la manera de Dios. A nosotros los creyentes nadie nos dijo que fuésemos los tristones, los acomplejados. Nadie nos dijo eso, al contrario, nos dijo que nos riéramos, que nos gozáramos, que aún en las angustias y en las penurias que nos gocemos, gozaos. Y les digo nuevamente, gozaos. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros debemos tener una vida de verdadero disfrute en este mundo sabiendo quiénes somos y para dónde vamos.
Nosotros sí tenemos cómo disfrutar. Y cualquier cosa que hagas, disfrútala. Disfruta tu matrimonio o disfruta tu soltería, bajándolo nuevamente a este punto. Disfruta tu matrimonio, disfruta tu soltería. Si eres viuda, disfruta tu viudez. Pero si te quieres casar, cásate. Si tú eres, ¿cómo se llama? Joven y en este momento ves que las cosas no se dan como para casar, no te cases. Ah, pero si ves que sí te dan para casar, cásate. No importa. Todo eso es bueno. Todo es bueno, siempre y cuando sea en la medida en la que Dios enseña y nos da. ¿Por qué? Porque mira, todo lo que hay en esta tierra es temporal. Todo, absolutamente todo en esta tierra es temporal. Puedes tenerlo por absolutamente seguro de que todo lo que hay en esta tierra es temporal. El tiempo de este mundo y sus formas que son aparentes, o sea, las cosas que pasan son efímeras y pronto van a desaparecer. ¿Ok? Qué importante es este paréntesis que hace Pablo en la mitad de la enseñanza para que nosotros entendamos que nosotros somos seres temporales. Temporales. No podemos seguir viviendo una vida pensando como si esto fuera lo último, como si nosotros fuéramos intrascendentes. No, somos seres hechos para trascender. Somos seres hechos para tocar vidas, para relacionarnos y en cada relación dar lo mejor de nosotros, porque sabemos que somos temporales. Sabemos que lo que nosotros no damos ahora, en este momento, en este minuto, en el siguiente minuto ya no podremos disfrutar de este en que estamos. Por eso es importantísimo este corchete aquí, este paréntesis era importante. Yo no lo había entendido, pero me pareció tan interesante, tan interesante. Ok, voy a continuar. Volvamos de nuevo. Ahora vamos a leer los siguientes versículos. Versículo, lo siento, pero es que la gripa todavía permanece. Dice el versículo 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Eso me huele a papás. Ay, hijo, es que yo no quiero que pases las cosas que yo pasé. Así igualito es lo de Pablo. Yo no quiero que tú tengas angustia, que no te congojes, que no te dé tristeza. Acuérdate, miren que cerró el paréntesis. Entonces, acuérdate que cuando tú te casas tendrás aflicciones, aflicciones por dos. Entonces él llega y dice, yo quisiera que no tuvieras aflicciones, pero el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, solteros como yo, diría Pablo, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Versículo 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la que está soltera, la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Ok. ¿Qué está diciendo? Vamos a mirar qué está diciendo.
Voy a colocar aquí. Llenando el cuadrito. Dice que el soltero, aquí en este versículo 32, dice que el soltero se puede dedicar de lleno a las cosas que son del Señor. Claro, no tiene otras responsabilidades, entonces se puede dedicar a las cosas que son del Señor. Ah, entonces los solteros todos deben ser pastores. No, no está diciendo eso. Dice que se puede dedicar a las cosas que son del Señor. Ok, si nosotros miramos bien lo que la palabra de Dios dice, miren bien con respecto a lo que dice al respecto de la doncella, porque esto es tanto varón como mujer están en la misma proporción, en el mismo cuadro. A la doncella le dice que ella tiene cuidado de las cosas del Señor y la explica para ser santa en cuerpo y en espíritu. ¿Qué está diciéndole al soltero al recalcarle esto a la doncella? Está diciéndole al soltero que el soltero también cuando se dedica a las cosas del Señor es que se dedica en cuerpo y espíritu a ser consagrado para Dios. Significa que también no tiene relaciones sexuales que lo hagan unirse con alguien como matrimonio, de manera que empieza a depender de la persona, uno del otro o el otro del uno. Porque quiero decirles que aunque las personas no conozcan a Dios, cuando un hombre se acuesta con una mujer, quiéralo o no lo quiera, se establece un lazo que no lo puede soltar como quisiera. Las tales liberalidades que tienen hoy en día no son tan liberales. Y si ustedes ven documentales y si ven cine que tenga que ver con cosas como esa, se darán cuenta que siempre que hay una fornicación o hay un adulterio, siempre se establece un lazo, porque es que eso no puede cambiar debido a que fue instituido por aquel que nos creó. Olvídese, si usted tiene un adulterio, usted tiene lazo con esa persona. El Señor lo recuerda mucho más gráficamente. Dice, si te acuestas con una prostituta, una sola carne con él. O sea, estamos hablando de una persona a la que tú le pagas y la quieres ver una sola noche. Pues eso va a entrar en tu vida como parte de lo que es tu vida como persona. Ah, Dios no puede ser engañado. Podemos hacer como queramos, pero Dios no puede ser engañado. Querido, Dios no puede ser engañado. Los solteros tienen la posibilidad de tener y mantener su cuerpo y su espíritu en consagración al Señor, a Dios. Entonces eso no es, ahora, vuelvo otra vez a la idea inicial, no es que sean pastores, es que están consagrados a Dios. Lo que hacen, lo hacen para el Señor. Yo trabajo y trabajo con honradez, con tranquilidad, con respeto por mis mayores, con respeto por mis superiores. Yo trabajo porque yo quiero que las personas vean en mí a alguien que sirve al Señor. Yo no permito en mi trabajo, no permito en mis acciones que hayan cosas que sean de dolo o de maldad, porque mi Señor es Jesús. Yo no trabajo para hombres, trabajo para el Señor. Estoy consagrado a Él. Eso significa santidad para Dios. Yo estudio no para sacar las mejores notas, estudio para que Dios vea en mí a alguien que tiene la capacidad para leer de su palabra y aprender a ser el hombre que quiere él que yo sea o la mujer que él quiere que yo sea. Yo sé, sirvo en una mesa porque yo le sirvo a mi Señor. Y cuando yo veo a un comensal, yo tengo una sonrisa porque estoy viendo a mi Señor. Señor, ¿quieres papa chorreada?
No. Ok. ¿Qué clase de papas quieres? Ah, perfecto. Voy a traerte. Ay, lo siento, señor. Imagínese que en mi restaurante no se vende eso. ¿Qué tal si le traigo tal otra cosa? Porque es al Señor a quien servimos. Eso es lo que dice de los solteros. Ah, ok. Entonces cuando uno se casa, eso no es lo prioritario. Dice, se ocupa de las cosas del mundo para agradar a su esposa o a su marido. Eso es lo que dice. ¿Quién instituyó el matrimonio de esa manera? Dios. Entonces, cuando yo uso todo lo que yo tengo a mi alrededor, incluso a mí mismo, para agradar a mi esposa o como mujer agradar a mi esposo, yo estoy siendo santa o santa para Dios. Estoy haciendo la obra que Dios me dio para hacer. ¿Por qué? ¿Quién me dio a mí la incontinencia? Dios. ¿Quién puso a esa esposa o a ese esposo para mí? Dios. ¿Quién hizo que fuéramos uno solo? Dios. ¿Quién nos presentó? Dios. ¿Quién nos dio la responsabilidad al uno de ser cabeza y al otro de ser la señora del hogar? Dios. Entonces, todas estas cosas reunidas, cuando yo las ejecuto, estoy ejecutando la obra que Dios me dijo que hiciera. Y como la estoy haciendo, entonces soy santo para Dios. Lo cual no implica que yo abandone mi primaria responsabilidad, que es el servicio a Dios. Pero ¿cómo puede ser eso si ahí dice que hay que agradar a la esposa? Porque yo debo ver a mi esposa o ella debe ver a su marido como a su Señor, porque del Señor somos. No es que varíe el hecho de ser santidad para Dios. No, es el hecho de que hay personas que se casan y personas que permanecen solteras, pero ambas tienen la misma responsabilidad de santidad a Dios. Santidad a Dios. Entrega a Dios. Unos de una manera les es dado, a otros les fue dado de otra manera, pero todos en santidad. Todos al servicio del Señor. Y todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de obra, para el Señor lo hacemos. ¡Ah! ¡Qué maravillosa esa parte! Me pareció maravilloso la explicación. Ese Pablo era un tremendo para explicar. En serio. Iluminado. Sí, el Espíritu hablaba por ese Señor de una manera impresionante. Impresionante. Pero Como Dios utilizó impresionante. a Pablo con el Espíritu para hablar. Así Impresionante, es. sí. Ok, Utiliza. continuemos. ¿Cómo vamos? No, ya son las 9:50. A mí me Ok. está sacando las lágrimas, pastor. Ok, vamos a ver lo que dice la palabra ahora en el verso 35. ¿Ok? Vamos a mirar qué dice en el verso 35. Dice, esto lo digo para su provecho y no para enlazarlos, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimento se acerquen al Señor. Wow. Miren lo que está diciendo. Otro principio que debemos aprender. Los cristianos debemos entender las prioridades según el llamado del Señor y actuar conforme a eso. Eso es lo que nos pide el Señor. Coloquemos las prioridades donde debemos colocar las prioridades. Mi esposa está por encima de la prioridad mi esposa como prioridad está por encima de la prioridad del trabajo, pero mi esposa jamás puede estar por encima de la prioridad de mi Señor,
porque el que me dio a esa esposa es el Señor. Así que nosotros, los cristianos, debemos tener un entendimiento claro de nuestras prioridades. Primero el Señor, segundo nuestras responsabilidades. Así fue como Dios lo estableció. Ahora, quiero que vean por qué es que eso es tan importante para Dios y cómo Él lo determina. Es porque es para nuestro provecho. No pone a la esposa o no pone al esposo para quitarnos libertad, para ponernos un lazo. No. No ha dicho todo lo que ha dicho con respecto a las relaciones para ponernos algo con lo cual nosotros no sintamos la libertad de ser creyentes. No, lo puso para nuestro provecho, para que nosotros andemos de forma honesta y decente. ¡Wow! A ver, yo les quiero decir algo con respecto a esto. Dios nos quiere libres. Miren bien, honestidad no es lo que yo hago para que las personas vean que yo actúo honestamente. No, honestidad es ser yo quien soy delante de mí ante los ojos de Dios que me dio vida. Eso es ser honesto. ¿Puedo decir una mentirilla? Ok, si dices una mentirilla, no se la dices al personaje que, sí, se la dices al personaje que está al frente. Lo engañas. Ok, esa persona piensa que lo que tú le dijiste es la verdad. Si algún momento él descubre que no es verdad, no va a pensar, bueno, esta fue la primera mentirilla que él me dijo. No, va a pensar que tú eres una persona mentirosa y deshonesta. Y cuando medite y piense, pero él es cristiano, debería seguir a Cristo. Ah, eso también hace Cristo. ¿Qué sucede cuando uno dice la primera mentirilla? Viene la segunda, la tercera, la cuarta y así sucesivamente y quedaste enlazado. Quedaste metido en un lazo. Tú mismo te metiste en una trampa. Pero cuando somos honestos y así nos cueste, decimos la verdad, no importa. ¿Por qué no importa? Porque es el Señor el que va a decir, muy bien. Que los demás piensen o no piensen, dejen de pensar o piensen lo que quieran pensar. Ese no es un problema importante delante de lo que piensa el Señor con respecto a ti, pero también con respecto al hecho de lo que tú mismo piensas de ti mismo. Por ende, cuando tú eres honesto, no hay ningún impedimento para llegar a Dios. El Señor está ahí. Nadie puede tocarte, nadie puede hacerte nada porque el Señor ahí. El Señor ahí. Es para tu provecho. El Señor no gana nada, el que gana eres tú. Ganas al saber quién eres. Eres una persona honesta. Y quiero que lo leamos de nuevo. Es muy, muy importante. Es muy, muy importante. Perdón. 35. Miren lo que dice. Honesto y decente. ¿Saben? Esa palabra decente es una palabra de buena presencia, buena esencia, buen eh, buen ser.
¿sí? Y cuando tú te ves a ti mismo como alguien que provoca bondad, honestidad y bondad, tú te ves como un reflejo de aquel que es el bondadoso y honesto. ¿Sabes qué hace eso para tu corazón? Te hace tener confianza al acercarte al Señor. Te hace tener confianza para decir, Padre, wow. Y sabiendo que el Padre va a decir, Hijo, cuéntame. Todas esas cosas son doctrina total y absolutamente aplicable en la vida diaria. Tengamos presente el hecho de que cuando nosotros realmente somos, escúcheme, realmente somos personas que entendemos nuestras prioridades, entendemos quiénes somos nosotros, lo que nosotros podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Nosotros nos convertimos en esos hombres y mujeres reflejos de aquel que nos llamó. Y les aseguro que en lo profundo de nuestro corazón nos sentimos supremamente bien con nosotros mismos. Porque sabemos que un día, en un plazo muy corto, un Señor nos dirá, buen siervo fiel. Fiel. Así es. Así que para los que no están aquí y que escuchen esto más tarde, Así es. yo les pido que mediten en quién quieren ser. Porque esto es lo importante de la vida. Este mundo con todo lo que tiene y con todas las cosas hermosas que hay, va a pasar. Ujú. Pero la palabra de Dios nunca va a pasar. Porque el que la habló, el que la escribió, vive. Amén. Y no importa si lo negaran o no, vive. Así que vivamos para Él. Realmente Pues, es la mejor forma de vivir. Y la única persona para la que vale la pena vivir. Dios los bendiga a todos. ¿Alguien tiene algo amén. para agregar? ¿Alguien tiene algo para decir? Ok, cancelo entonces la